Amén. Dios bendiga a mis hermanos que están aquí con nosotros apoyándonos. Esperamos Amén. que no sea ni la primera ni la última vez Amén. que podamos estar en uno, porque somos un solo cuerpo en Cristo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Abra su Biblia, hermanos, en el libro de Efesios, capítulo 5. Gloria a Dios. ¿Cuántos creen que el Señor habla primeramente al predicador y luego al pueblo? Aleluya. Amén. Gloria a Jesús. Efesios capítulo 5, versículo 9. Cuando todos lo tengan, me contestan con un fuerte amén. Amén. Aleluya. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos del cual sea la voluntad del Señor. Pueden sentarse, hermanos, ya oramos. Gloria a Jesús. Gloria a Dios, que el Señor me daba esta palabra y digo, gloria a Dios que me hablaste, Padre eterno de la gloria. Porque el Señor habla primeramente a los predicadores, hermano, y luego habla al pueblo. Porque predicador, predícate a ti mismo primero. Aleluya. Estaba viendo que él dice aquí que el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Amén. Son los frutos que da el Espíritu Santo. La carne no da ningún fruto. La carne lo único que da son obras, pero son obras malas que nos traen maldición y condenación y muerte. Aleluya. Dice la palabra del Señor que no participemos en las obras infructuosas de las tinieblas, que más bien que las reprendamos. Dice que nosotros no podemos ser partícipes porque ¿qué hay entre la luz y las tinieblas? Amén. No hay nada en común. Es como el agua y el aceite, aunque usted los mezcle, no se revuelven entre sí, siempre Amén. están separados. Por lo tanto, el Señor hablaba a mi vida y me dice, no te puedes mezclar con las tinieblas, porque Gloria a ahora Dios. tienes que ser luz, ahora tienes que andar en los frutos del Espíritu, que son bondad, justicia y verdad, porque los días son muy malos, tenemos que aprovechar el tiempo. Dice la palabra del Señor que miremos con diligencia, o sea, con rapidez, ahora mismo, no mañana, que nos preocupemos ahorita mismo cómo andamos, si andamos bien o mal delante de Dios. Amén. Y reconozcamos, porque mientras tengamos vida, hay esperanza de arrepentimiento, de restauración y de salvación, porque una vez viene la muerte, se cerró esa puerta de salvación para nuestra vida. Aleluya. Aleluya. Por tanto, no seáis insensatos, dice, sino entendidos de la cual sea la voluntad del Señor. El Señor quiere que nosotros hagamos su voluntad. Amén. El Señor quiere que nosotros andemos conforme a sus propósitos, porque Él nos ha llamado a ser luz en medio de las tinieblas. Aleluya. Vamos a ver acerca de las obras de la carne, hermanos, que están en Gálatas capítulo 5. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Usted lo puede ir leyendo ahí, Gálatas capítulo 5, Amén. que son las obras de la carne y los frutos del Espíritu. En 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu Santo, no estáis bajo la ley. ¿Por qué dice que si somos guiados bajo el Espíritu Santo no somos juzgados por la ley? Porque cuando se hacen las obras de la carne hay consecuencias y usted es juzgado. Amén. Pero cuando usted hace los frutos del
Espíritu, no hay ninguna ley que pueda condenar las obras del Espíritu, aleluya, los frutos del Espíritu, porque son de parte del Señor, son santos, son puros y son rectos. Por lo tanto, solamente las obras de la carne pueden ser juzgadas. Y vamos a ir viendo una por una. Las primeras dos, que son adulterio y fornicación, esas son las obras que matan el cuerpo. Dice la palabra del Señor que si alguno mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró adentro de su corazón. No es necesario que cometamos el acto personalmente para ya haberle fallado al Señor. Por eso el Señor nos habla y nos dice que no andemos como necios. El otro fruto es la inmundicia. Dice que la inmundicia es indecencia o deshonestidad de una persona. Una persona deshonesta dice que está cargando inmundicia dentro de sí. Por eso es importante que seamos honestos primeramente con nosotros mismos y luego con nuestro Señor Jesucristo, porque ante Él no hay nada oculto. Y la luz saca a las tinieblas fuera. La luz descubre todo lo que hay oculto en nuestras vidas si no estamos haciendo las cosas bien. La otra es la lascivia. La lascivia dice que es el deseo exagerado por tener contacto sexual una persona con la otra. Hay personas que no se pueden controlar en ese aspecto. En su mente todo el tiempo pensar y pensar en lo mismo. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, ese pensamiento tiene que irse, porque ya nosotros, el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Otra obra de la carne es la idolatría. ¿Qué es la idolatría? Yo voy a ir dando los términos porque muchas veces hemos predicado, pero muchos no entendemos los términos y es necesario que se entiendan. La idolatría dice que es rendirle culto a un ídolo o tener mucho amor y admiración exagerada por una persona. Podemos ver en muchas de las casas de los cristianos que ya siendo cristianos, en vez de tener un rótulo con un texto bíblico, un salmo, tienen el rótulo ahí del Barcelona o del Real Madrid, porque idolatran más a ese equipo que a Dios. La palabra del Señor le estaba diciendo a su pueblo que pusieran en los dinteles, que pusieran en las paredes su palabra, para que donde quiera que usted mirara, usted viera la palabra de Dios. Pero en nuestras casas lo primero que vemos son fotos o rótulos de equipos de fútbol o cualquier otra cosa. Entonces ya viene ese pensamiento a nuestra mente. Pero si en nuestros hogares hubiera palabra de Dios en las paredes, nosotros nos acordáramos de la palabra en todo tiempo y no fuéramos tan olvidadizos y descuidados como lo somos, porque muchas veces idolatramos más. La idolatría no solamente es arrodillarse delante de un muñeco de madera o de un muñeco de barro, también es idolatrar más a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestro trabajo, a lo material. Eso también es idolatría, todo lo que toma el primer lugar. Gloria a Dios. Sabemos que como cristianos el primer lugar en nuestras vidas tiene que llevarlo Jesucristo. Amén. La otra obra es hechicerías. La hechicería dice que es un conjunto de conocimientos, prácticas y técnicas que se aplican para dominar de forma mágica el curso de los acontecimientos o la voluntad de una persona. Sabemos, hermanos, que los brujos son seguidores de Satanás y trabajadores para él. Ellos están ahí al día, porque Satanás les promete riquezas, Satanás les promete muchas cosas, y ellos están ahí, aunque no lo conozcan usted, trabajando para enviarle ataques, para enviarle hechicería, para enviarle brujería. Pero en el nombre de Jesús todo eso se quema. Tenemos que cerrar toda puerta que abre a la hechicería para que entre a nuestra vida. No podemos permitir que el enemigo nos destruya. Gloria a Dios. Porque aunque ellos usan la magia, aunque sea blanca, es mala. Solamente el poder de Dios es puro y santo. Y ahí ningún otro poder es de las tinieblas. Amén.
pero es más poderoso el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros. Amén, aleluya. Y la otra obra de la carne es enemistades, odio o oposición entre dos o más personas. En la iglesia, hermano, no podemos estar enemistados, porque si estamos enemistados significa que hay odio entre nosotros y ahí no mora el amor, ahí no mora Jesucristo. Yo no puedo sentir nada en contra de mi hermano, como decía mi hermano. Si yo siento algo negativo en mi vida por mi hermano o mi hermana, eso significa que yo estoy viviendo conforme a la carne, no conforme al Espíritu. Amén. Porque el que no ama a su hermano no ha conocido a Dios, porque cómo lo va a amar, dice la palabra de Dios. Si viéndolo no lo ama, entonces mucho menos va a amar a Dios que no lo mira. Entonces tenemos que evitar enemistades entre nosotros como hermanos. El otro es pleitos, enfrentamiento o discusión entre dos o más personas por diferencia de opiniones o de intereses. ¿Cuántas veces no hemos visto discusiones dentro de la iglesia? Pleitos, porque no se pusieron de acuerdo con los líderes, porque no, hasta se han ido a los golpes. ¿Eso qué significa? Que ahí está morando más la carne que el espíritu, y todo eso tiene que irse fuera, porque nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Aleluya. Los celos no deben existir como nosotros como cristianos. Dice que los celos son sospechas entre si la pareja no es infiel o nos está engañando. Dice que en el tiempo del Antiguo Testamento, de la ley, cuando un hombre tenía sospecha de que su mujer le era infiel, dice que la tenía que llevar donde el sacerdote, Amén. presentarla con 2 testigos. Si no habían testigos, presentarla donde el sacerdote. Entonces el sacerdote preparaba una toma amarga que significaba maldición. Y el sacerdote oraba y decía, si tú eres libre de culpa, nada te va a pasar. Pero si tú has cometido el pecado, esta bebida va a causar maldición y tú vas a quedar maldita. Y él quedará libre. Entonces venía el sacerdote y le daba aquella toma a la mujer. Si la mujer no había pecado, quedaba libre. Podía seguir con su esposo. Pero si la mujer había pecado, causaba un dolor en sus entrañas aquella bebida. Imagínense, hermanos, si ahora nos llevaran delante del sacerdote para hacernos la prueba. Dios mío. Entonces, en la pareja como cristianos tiene que haber confianza. Tiene que haber amor. Si el enemigo envía dardos a nuestra mente que nos están engañando, que nos están siendo infieles, reprendamos eso en el nombre de Jesús. Amén. Oremos para que sea el Señor quitando toda tentación del esposo Gloria o a de Dios. la esposa. Aleluya. Gloria a Dios. Ira, sentimiento de enfado muy grande o violento. Airados, pero no pequéis, dice el Señor. Muchas veces, hermanos, nos hemos enojado en gran manera. Pero cuando nos enojemos, no maldigamos, no insultemos, no digamos cosas malas en contra de nuestros hermanos. Al contrario, gritemos gloria a Dios, aleluya, en ese momento, y que se vaya bajando la ira, porque podemos llegar incluso a decir palabras malas, palabras que utilizan en el lenguaje de la calle, y nosotros ya no somos de la calle, nosotros ya somos del mundo. En nuestra boca tiene que haber solamente bendición, porque no puede haber una fuente con 2 aguas, no puede la fuente dar agua dulce y agua salada. Amén. Tenemos que ser de una sola fuente, o amarga, o dulce, o salada, pero no se pueden mezclar, aleluya. Las contiendas, luchas, enfrentamiento o discusión. Las disensiones, dice, falta de acuerdo entre 2 o más personas. Las disensiones donde se da más es en el matrimonio. Porque como mujeres a veces no nos gusta reconocer que el hombre es la cabeza del hogar. Muchas veces dice el varón, sí, la última palabra la tengo yo, pero después de que mi esposa ha dicho sí. Y no es así.
se tiene que hablar en conjunto. Incluso para corregir a los hijos se tiene que hablar los dos juntos y ponerse de acuerdo. No que si la esposa castiga al hijo, viene el hombre y va a defenderlo, o viceversa. Ahí se está quitando autoridad el uno al otro. Y el que tiene que reinar en el hogar es Cristo. Y si Cristo reina en el hogar, los dos van a hacer bien. Gloria a Jesús, aleluya. La otra es herejías. La herejía es cuando alguien cambia la palabra de Dios o la tuerce o la hace diferente. Sabemos que hoy en día eso es lo que se está moviendo. Estamos haciendo la palabra como a mí me conviene o como al hermano le conviene, y no podemos añadirle ni quitarle, porque dice Apocalipsis 22 que el que le quite se le quitará su parte en el reino de los cielos, y al que le añada le van a venir las plagas que están escritas en esa palabra. Entonces no podemos ni añadir ni quitarle, ni mucho menos torcer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es infalible, significa que no tiene errores, y lo que se dice se va a cumplir al pie de la letra. Amén. No va a pasar ni un solo punto que no sea cumplido. Aleluya. Envidias, deseo de hacer o tener lo que la otra persona tiene. Si mi hermano o mi hermana está prosperando, yo no puedo desear lo que esa persona tiene. Al contrario, tengo que alegrarme porque Dios la está prosperando. Amén. Gloria a Jesús, aleluya. Tampoco podemos tener celo ministerial, envidia ministerial. Si el Señor usa más a mi hermano que a mí, yo no puedo decir que mi hermano es mejor. El que hace todo es el Espíritu Santo, aleluya. Amén. Porque el Espíritu Santo es el que da y reparte como Él quiere. Por lo tanto, todo lo que se hace a través del Espíritu Santo. Nosotros todos valemos igual, todos valemos la sangre de Cristo, aleluya. La otra cosa es homicidios. Matar a una persona sin premeditación. Homicidio en el mundo se toma como que alguien mate por accidente a otro, pero en la iglesia también puede existir el homicidio. Podemos matar espiritualmente a nuestros hermanos también. Lo podemos hacer con nuestros actos, con nuestras palabras, o con cómo tratamos al hermano que se está queriendo levantar y venimos y lo queremos derrumbar. Ahí lo estamos matando espiritualmente. Y ningún homicida, dice la palabra del Señor, heredará el reino de los cielos. Borracheras, trastorno temporal de las capacidades físicas y mentales a causa del consumo excesivo del alcohol. Un borracho no tiene una capacidad para pensar, para actuar. Hay borrachos que les agarra risa, hay borrachos que les agarra por golpear a sus esposas, hay borrachos que les agarra por dormir en la calle. Entonces una persona así, en esas condiciones, no está apta para hacer cosas. Hay personas que se ponen a manejar borrachos y ahí provocan accidentes, han matado incluso familias completas. Entonces esa es obra de la carne. Como muchas veces dicen, una cervecita no es malo. Como cristiano, ni una cervecita ni un traguito, porque un poco de levadura, dice la palabra del Señor, leuda toda la masa. Aleluya. La otra es orgías, desenfreno o satisfacción de pasiones y deseos carnales. Esas son todas las obras de la carne. Ahora vamos a ver lo que son los frutos del Espíritu. A ver si tenemos por lo menos uno. Porque creo que de aquí ya me hice una lista que tengo que rechazarla en el nombre de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Frutos del Espíritu son 9. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué es el amor? Es un sentimiento de vivo afecto e inclinación hacia una persona a la que se le desea todo lo bueno. ¿Quién desea lo mejor para nosotros? Es Dios, ¿no? Por lo tanto, Dios es amor. Amén. Pero también, amén, aleluya. Entonces, tenemos que tener el amor de Dios en nosotros. Orarle al Señor que envíe ese amor a nuestros corazones para que podamos amar a nuestro prójimo, a nuestros enemigos, porque dice la palabra del Señor
que si alguien te pega en la mejilla derecha, le pongas la izquierda. Pero nosotros, si nos pegan en la mejilla derecha, queremos nosotros darle a él de regreso, pero en las dos. Entonces ahí no hay amor en nosotros, aleluya. Cristo fue azotado, Cristo fue crucificado, sin embargo Él dijo, perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen. Amén. Y nosotros somos imitadores de Cristo. El gozo del Señor significa alegría intensa. Cuando usted está en la presencia de Dios, usted se goza. Cuando usted tiene a Cristo en su corazón, aún con pruebas, usted se goza, usted alaba, porque Dios es gozo y también es paz. Paz significa situación donde no hay guerra ni luchas entre dos o más personas. Paz en los matrimonios, paz en la iglesia, paz en el trabajo, es lo que todos anhelamos. Pero el enemigo siempre envía dardos, pero nosotros vamos a luchar para que esa paz no se vaya de nuestros corazones. Amén. La paciencia, un fruto que es muy difícil de cosechar. Por esa razón el Señor me tiene cuidando a niños, porque a los niños hay que tratarlos con mucho amor, con mucho cariño. Si se portan mal, si un niño no es suyo, usted no lo puede castigar. Tiene que... paciencia. Paciencia. Y ahí el Señor está haciendo que coseche la paciencia en mi vida, aleluya, porque no es fácil, hermanos. Hay veces que uno revienta así, a la primera palabra que nos diga nos exaltamos, pero que sea el Señor dándonos esa paciencia que necesitamos, porque la paciencia dice que es la capacidad de sufrir y tolerar desgracia, adversidades, cosas molestas, ofensivas, que con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. Dice que no nos podemos ni quejar ni rebelar. Estamos pasando por la prueba, no le podemos reclamar al Señor. No. Tenemos que darle gracias, porque Él sabe por qué no está pasando por el desierto, porque a veces es necesario pasar por el desierto. Ahora vamos con la bondad, ser bueno y apto para ayudar a otros sin esperar nada a cambio. Yo voy a decir algo que yo anhelo en mi vida es, si alguien me pide algo, por ejemplo, oración, y Dios obra, no esperar que me den nada a cambio, porque ahí yo estoy cobrando lo que Dios ha hecho. Recordemos lo que le pasó a Jesse, el ayudante de de Eliseo. Cuando Eliseo sanó a aquel hombre leproso, no recibió ni un solo regalo de parte de él. Pero ¿qué hizo Jesse? Le entró codicia, se fue detrás de Naamán a pedirle los regalos y los escondió. Y la lepra de él se le pasó a él y a sus hijos. Entonces, cuando uno como cristiano tiene dones y talentos y el Señor le pide que haga algo por una persona, ni siquiera insinúe que usted está pasando escasez, porque usted ahí está diciéndole al hermano, págame por lo que hice, págame por la oración que te di. No podemos vender ni la palabra ni los dones. Amén. ¿Se acuerdan aquel hombre que estaba allá cuando llegó Felipe, que estaba tramitando con la magia, tenía engañados a todos, y cuando vio el poder que Felipe llevaba, él quería comprar ese don, y le dijo, no puedes comprar ni con oro ni con plata el poder de Dios. Lo que por gracia recibimos, hermanas, por gracia demos, porque Amén. así como el Señor puede tocar otros corazones por otro lado, o el mismo corazón, pero sin necesidad de que nosotros le pidamos o le insinuemos que estamos pasando una escasez para que nos paguen de regreso. Eso no se puede hacer. El otro es benignidad, comportamiento ejemplar de todo cristiano, proclamando gracia, ternura y compasión sin hacer acepción de personas. A todos tenemos que darle por igual, no porque el que viene con corbata, a ese lo vamos a sentar en la primera silla, a ese le vamos a dar el mejor banquete, a ese le vamos a dar el mejor plato de comida. No, a todos por igual. Al que viene de la calle sucio, a ese hay que tratarlo si es posible mejor, porque ese necesita más amor, aleluya, porque Dios vino por los necesitados, Dios vino por ellos. Para ir terminando, vamos a hablar de la mansedumbre.
es una persona dócil y suave, dice, que aplaca el carácter fuerte de otra persona. Si otro está irritado, no se pone a pelear con el otro, a gritarle igual, sino que si es la pareja, mi amor, tranquilízate. O ignorarle hasta que le pase el enojo. Pero si los dos se ponen a estar peleando al tú por tú, se enciende la llama y se queman los dos. Pero si uno es agua, el otro juego, el que es agua, apaga el juego. Y ahí se acabó la discusión. Aleluya. Templanza, habilidad que da el Espíritu para ser disciplinado y tener control sobre apetitos y los placeres de la carne. La templanza dice que nos da habilidad para ser disciplinados a la hora de llegar al culto, de llegar temprano, a menos que haya tráfico. No se puede llegar temprano, pero es importante que estar siempre a tiempo en los cultos. Si hay privilegio, desempeñarlos el día que nos corresponde. Ya sabemos lo que tenemos que hacer, entonces hay una disciplina. Si hay un horario de orar, un horario de, no sé, de tantas cosas que hay que hacer para el Señor, hay que poner un calendario ahí para que no se nos olvide si hay cultos, porque a veces se nos olvida y nos perdemos los cultos, y en cada culto hay una bendición. Y también dice que esto nos ayuda a controlar los apetitos y los placeres de la carne, porque la carne solo quiere pecado, pecado y pecado. Pero si hay templanza en nosotros, dice que vamos a saberlo controlar y apartarnos de ello. Aleluya. Porque sabemos que esto es peligroso, hermano. Entonces le voy a repetir: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y si le hemos fallado al Señor, confesarlo, porque dice Proverbios 28:13 que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén, aleluya. Y Eclesiastés 10:1 dice: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Tengamos cuidado con las locuras porque nos pueden dañar nuestro testimonio. Amén. Hasta aquí el Señor me ha dado, hermanos. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga. Amén. Doy gracias a Dios por este privilegio. Vamos a orar para que sea el Señor llevándonos con bien a nuestros hogares. Aleluya.